Bueno, aquí estamos otra semana más para hablar de entrenamiento de todos los deportistas y en concreto de los corredores, de todos esos corredores riojanos que ahora con el buen tiempo están inundando los parques y los caminos riojanos. Bueno, hoy vamos a hablar de recuperación. Ya hablamos un día de recuperación de una forma un poco genérica y hoy nos vamos a adentrar un poquillo más en este tema, tratando sobre todo tres métodos que yo personalmente utilizo mucho, ya sea como atleta o como entrenador, y que ayudan a recuperar. Estos tres métodos son la crioterapia, el masaje que nos puede dar un fisioterapeuta y el automasaje que podemos darnos a nosotros mismos con unos instrumentos que podemos adquirir sin ningún problema y que podemos, con unas pequeñas pautas, utilizar nosotros mismos. ¿En qué consiste la crioterapia? Simplemente en aplicarnos frío en alguna parte del cuerpo para conseguir un objetivo. ¿Cuáles son estos objetivos que vamos a buscar? Bueno, pues el frío, aplicándolo a alguna parte del cuerpo, los efectos que va a producir son los siguientes. Va a hacer un efecto vasoconstrictor y esto hace que nuestras venas y nuestros capilares sean más pequeños y aumente la velocidad de la sangre de esa zona y por tanto llegue más sangre a esos capilares, consigamos una irrigación mayor y con ello pues bueno, que se lleve todas esas sustancias de desecho que se producen en el entrenamiento. Además, es antiinflamatorio, como todos sabemos, y analgésico. Entonces, bueno, sabiendo estos efectos y teniéndolos claros, los podemos utilizar, bueno, pues para nuestro beneficio y para ayudar a esta recuperación tras el entrenamiento. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? Pues bueno, hay otros métodos, pero lo más fácil es utilizando el hielo. El hielo lo introducimos en una bolsa con agua y lo aplicamos en una zona concreta, o llenamos la bañera de casa con agua y hielo y nos introducimos nosotros. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues a mí me gusta no utilizar solamente hielo, sino que hacer contrastes frío-calor. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos otro recipiente donde introducirnos con agua caliente y alternaríamos agua caliente y agua fría. Si no lo tienes, pues bueno, simplemente utiliza el agua fría y cuando transcurra el tiempo indicado te sales y haces la recuperación y luego te vuelves a introducir. ¿Cuáles serán estos tiempos para introducirnos en el frío? Bueno, pues no sobrepasar nunca los 3 minutos y yo personalmente creo que entre 1 minuto y 2 minutos es más que suficiente. Hacer 4 o 5 cambios de frío y si puedes alternarlos con introducirte antes 1 minutito en agua caliente, pues mucho mejor. De esa forma haríamos esos contrastes de los que hemos hablado. Bueno, el siguiente método del que vamos a hablar es acudir a un fisioterapeuta para realizar un masaje de descarga. Es importante que nos acostumbremos a acudir al fisio antes de lesionarnos, no esperar a estar lesionados para ir e intentar utilizar estas visitas como medio de prevención ante la lesión. Al final, lo que vamos a conseguir con el masaje es que el fisio, normalmente con sus manos o con otros instrumentos, aplique masaje, presión en las diferentes zonas del cuerpo que queramos recuperar y de esta forma, bueno, conseguiremos relajar los músculos, aumentar el riego sanguíneo a esa zona y por tanto mejorar la recuperación. Como lo hace un profesional y utiliza estos métodos, es un método que somete al cuerpo a cierto estrés, por lo tanto no podemos acudir todos los días al fisio, tenemos que planificarlo y decidir cuándo queremos ir. Mi consejo, bueno, pues que cada 15 días, 3 semanas es suficiente, una vez cada 15 días o 3 semanas es más que suficiente para conseguir esta recuperación y no nos haría falta ir todas las semanas o intentar ir más, porque no vamos a conseguir mayor efecto por acudir más. Pero eso sí, planificadlo y acudir en el momento oportuno para evitar esas lesiones que pueden provenir de sobrecargas o de acumulación de entrenamiento. Bueno, y el tercer método del que os voy a hablar hoy, que yo utilizo habitualmente, es el automasaje. ¿Cómo haremos el automasaje? Bueno, pues con alguno de estos instrumentos que tengo aquí o con otros similares que hoy en día podemos adquirir relativamente fácil o en cualquier tienda de deporte o en internet. El objetivo será similar al que consigue el fisio mediante su masaje, pero al realizarlo nosotros mismos será mucho más liviano y esto tiene la contra que no va a ser un efecto tan intenso, pero la ventaja de que bueno, lo podemos realizar nosotros mismos y lo podemos realizar más días a la semana. Podemos combinarlo tras el entrenamiento
con los estiramientos o sustituirlo. Algún día estirar y otros días realizarnos automasaje, bien con la pelota o bien con el rodillo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues cada instrumento tiene un poco su función. El rodillo, por ejemplo, es un instrumento que se utiliza para dar masaje más plano, lo utilizaríamos primero, y la pelota sirve para dar masaje más concreto en zonas más profundas, llega más profundo dentro del músculo y debemos utilizarlo con más cuidado porque podemos hacer un poquito más de daño al músculo. Siempre es muy importante que cuando vosotros mismos os deis masaje con estos instrumentos nunca os hagáis daño. Podéis acudir al fisio y que el fisio os haga cierto dolor, pero es un profesional y sabe cómo y dónde lo está haciendo. Vosotros a vosotros mismos no os debéis hacer daño, podéis sentir cierta molestia cuando aplicáis cada uno de los aparatos, pero nunca dolor. Cuando os apliquéis la pelota, por ejemplo, y sintéis dolor, automáticamente parad, porque posiblemente os estéis haciendo más daño del efecto de recuperación que estamos buscando. El primer instrumento que vamos a ver es el rodillo. El rodillo, como ya hemos dicho, lo que nos va a producir es un masaje plano que va a servir para relajar relativamente el músculo y para conseguir que llegue un riego sanguíneo mejor a la parte del cuerpo donde la estamos utilizando. Es interesante que sea el primer utensilio a utilizar, ya que el masaje es poco agresivo y nos va a dar la primera toma de contacto. Podemos utilizarlo una secuencia muy sencilla, que podría ser, como estamos viendo en la chica que lo está utilizando, empezando por gemelos, utilizarlo posteriormente en isquiotibial, glúteo a continuación, cintilla iliotibial y tensor de la fascia lata, y acabar en cuádriceps. Todo este recorrido, que sería la parte posterior del cuerpo, y luego la parte anterior con cuádriceps, que es un músculo muy grande, bueno, nos daría una relajación de estos músculos y un riego sanguíneo que nos va a favorecer la recuperación para el día siguiente. A continuación podemos utilizar la pelota, que como ya hemos comentado nos va a dar un masaje más profundo. La pelota la podemos utilizar masajeando de la misma forma que el rodillo o utilizándola sobre un punto que encontremos dentro de la musculatura con una sobrecarga mayor. Buscaremos ese punto de presión y aguantaremos para facilitar que ese músculo se relaje. Una vez que se haya relajado, podemos masajear ligeramente, buscando el mismo efecto que el rodillo, pero como ya hemos dicho, siempre evitando que se produzca un dolor máximo. Si esta pequeña molestia que nos puede dar la pelota es simplemente molestia, seguiremos masajeando, pero si aparece dolor, automáticamente cederemos con el masaje.